Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de salud. Lo que está pasando en el territorio nacional, tenemos un país con mucho humo, hay mucha contaminación. Podría agravarse la situación para la capital de la República si no llueve, estamos deseando la lluvia. El tema de los hospitales, las atenciones que se están brindando a nivel de país, lo analizamos con el doctor Carlos Aguilar, exsecretario de Estado en el Despacho de Salud, es especialista en neumología. Y quiero arrancar con esto, doctor, porque estamos expuestos, hay mucho menor, adulto mayor, con muchas dificultades estos días. ¿Qué se recomienda por parte de los especialistas para enfrentar esto que nos está dejando complicaciones? Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Sin duda alguna, el aire forma parte de un elemento de nuestra vida diaria que tiene que ver con muchísimas funciones. A veces pensamos que la contaminación puede provenir solo de factores externos y lo que el país está viviendo en este momento es justamente una combinación de factores. Las quemas de los bosques, las quemas tradicionales que muchos hondureños, campesinos hacen todavía en el área rural, los fogones que utilizan leña y una serie de factores que han contribuido a que Honduras nuevamente esté bajo una alerta, desde mi punto de vista, de contaminación en el aire. Este aire que respiramos puede convertirse en ese elemento catalizador, ese elemento que termine de agravar una enfermedad crónica que, como bien lo señalaba en la introducción Rosendo, puede afectar adultos y niños, aunque puede afectar definitivamente a toda la población, pero los adultos mayores y los niños menores de 5 años con enfermedades preexistentes son las poblaciones más vulnerables. Desafortunadamente, esta combinación de factores y además, hay que decirlo, un sistema de salud con graves dificultades, con poca capacidad de respuesta por muchas razones, se convierte en un momento muy delicado. Y creo yo que nuestra sociedad, el gobierno, el Estado, debe de tomar las medidas preventivas, sobre todo para que esta contaminación no lleve a muchas personas a la emergencia de un hospital y, por supuesto, complicaciones graves que pueden incluso poner en peligro la vida de las personas. Bueno, el reporte de hoy es de un nivel 108. En las mediciones que tienen para el tema de la contaminación. Usted lo conoce muy bien, doctor, y ya quiero que nos explique con ese detalle. Revisando, nos dice que el aire de Tegucigalpa con el nivel de 108 está en el rango de dañino para sensibles y da ya las advertencias. Evitar ejercicio al aire libre, hay que tener precaución. Para muchos que se ejercitan, hay que tener el cuidado del caso, Rosendo, y sobre todo si hay tema de asma y alergias. Sí, aquí quisiera intervenir con lo del ejercicio. Efectivamente, hay que evitar hacer ejercicio, sobre todo en una hora específica. Eso es entre las 10 de la mañana y aproximadamente 3:30 de la tarde. ¿En ese rango? En ese rango. ¿Por qué ese rango? En ese rango es donde la temperatura alcanza sus mayores niveles y la contaminación ambiental por el efecto de la concentración del aire contaminado más los rayos solares provocan que la exposición a ese aire contaminado, que hay que decirlo, es invisible, no es esa bruma que miramos la que nos hace daño, lo que hace daño es lo que no se ve. Y vamos a explicar un poco más adelante qué quiere decir ese 102. Entonces la recomendación es, evite usted salir a correr, a caminar, a pasear inclusive a sus mascotas, entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, diría yo. Las mejores horas, en todo caso, para hacer algún tipo de actividad debería ser, obviamente, antes de las 10 de la mañana y después de las 4 de la tarde. Es decir, si se tiene alguna rutina que cumplir y casi para todo lo que podemos realizar es de madrugar, es hacerlo en la mañana o ya en horas nocturnas, si se tiene esa agenda montada. Bueno, aquí hay dos observaciones. Hay que recordar que el aire permanece aún en la noche, es decir, el aire está permanente y se ha sumado otra característica, que no hay viento, Rosendo. Curiosamente,
Bueno, en Tegucigalpa hay ciertas zonas donde de forma natural hay viento, pues en esta oportunidad muchos lugares permanece el aire contaminado presente. Por eso otra de las recomendaciones elementales que son muy sencillas pero que pueden ayudar es mantener puertas y ventanas cerradas para que ese aire contaminado no entre a la casa y las personas que están en ella lo respiren. Es decir, cada vez que inhalamos ese aire que tiene esas micropartículas que son invisibles, este aire penetra hasta lo más profundo de nuestros pulmones, que son unas pequeñas células que se llaman alvéolos y que incluso pueden llegar al torrente sanguíneo. Y por eso las personas que tienen enfermedades crónicas como el asma, como la bronquitis, la gente que tiene presión arterial elevada, puede descompensarse su enfermedad, porque estas partículas no solo afectan el pulmón, provocando que el mismo se inflame y las personas tengan dificultad para respirar, sino que pueden además desestabilizar otras enfermedades como la presión arterial y otras más. Por eso este grupo de personas, particularmente, reitero, niños y adultos mayores que tienen enfermedades, deben de protegerse de manera muy especial en esta época de contaminación que parece ser que va a durar más de lo previsto. Solo como un referente histórico, en mayo del 2024 hubo un momento de muchísima contaminación, mucho más de lo que estamos viviendo ahora. Y recuerdo que San Pedro Sula particularmente, creo que incluso se llegó a cerrar el aeropuerto de San Pedro Sula porque la visibilidad era tan baja solo por la contaminación ambiental que era imposible poder entrar y por supuesto salir aviones. Bueno, y debemos decir que efectivamente, como señala el doctor Aguilar, Tegucigalpa en este momento, quedándonos en la capital, no tiene el nivel de contaminación que registraba el año pasado por esta temporada. Se han bajado los incendios forestales en la periferia y eso en parte ayuda. Ahora, me decía algo que me llamó la atención, doctor, porque estamos enfrentando en este largo verano, aún y cuando estamos en temporada ya, entre comillas, de lluvia, unas temperaturas increíbles en todo el país. Aquí Tegucigalpa ha llegado a picos de 40 y muchos acostumbramos a abrir las ventanas a cierta hora, pongamos de la tarde-noche, ya porque se llegó al hogar y se quiere tener un poco, digo, de aire fresco y se abren las ventanas. Usted me dice que en eso más bien hay que tener cuidado. Aunque la temperatura sube, hay que mantener la ventana cerrada. Así es increíble cómo este aire que nos parece que, porque además no estamos acostumbrados en una ciudad como Tegucigalpa. Es más, hay referencias históricas, por ejemplo, en mayo del 2024, que los niveles de contaminación en Tegucigalpa y en otras ciudades llegaron a compararse con las ciudades más industrializadas de la China o de India, por ejemplo. Es decir, que aunque nosotros no somos un país obviamente industrializado, la contaminación producto de varios factores, y es importante destacarlos, esa quema a veces que parece insignificante de la basura que hacemos en el patio, que claro, de manera individual pareciese que no es importante, pero ahora imagínense ustedes millones de personas quemando basura en la calle o en el patio. Se producen realmente niveles muy elevados de contaminación, que si a eso le sumamos el humo de los vehículos, el humo que producen las fábricas, por supuesto los incendios forestales, más esta ola de calor que estamos viviendo, es como la mezcla perfecta para que los niveles de contaminación en nuestro país sean peligrosos. Esta clasificación sobre este número que nos decía Rosendo, estamos 108. Ese 108, me gustaría tal vez explicarlo, porque esta es una medición internacional que es como un pequeño semáforo extendido. O sea, hay varios colores que nos ayudan a advertir a la población y a nosotros mismos, desde luego, en qué momento nuestra salud puede correr peligro. Esta escala se basa básicamente en la cantidad de partículas que son invisibles, que no las podemos detectar, aunque miremos bruma. Eso no es lo peligroso. Insisto, lo peligroso es lo que no se ve. Entonces, arriba de ciertos valores se considera un aire, digamos, normal, y obviamente a medida que este número se va incrementando,
el riesgo de afectar a la población es mucho mayor. No sé si en este momento la producción nos podría ayudar con esta tabla para poder orientar y poder ver de manera gráfica a qué nos estamos refiriendo. Y a ver si nos ubican ahí esta gráfica, porque debemos decir que el índice que indica la contaminación del aire, bueno, hemos estado variando entre 100, 120, así nos hemos mantenido el rango, pero hubo momentos en que llegamos a estar en niveles arriba de 200, que eso ya es delicado. Aquí lo tenemos, doctor, estamos en la primera etapa, poco saludable para grupos sensibles, ese índice de contaminación. Exacto, y fíjense que ahí en esa pequeña, en esa figurita, ya la persona debe de usar cubreboca. Y aquí es importante tal vez destacar que el cubreboca ideal cuando se encuentran estos niveles de contaminación... ¿Cuál es? ¿Cuál es? Exactamente. No, voy a decir primero cuál no es, porque es la que estamos acostumbrados a usar. La mascarilla quirúrgica, la azul, la que se vende en la farmacia. La común. Esa no protege contra estas partículas, no las detiene. Son tan pequeñas, Rosendo, que penetran un pañuelo, penetran una mascarilla, penetran cualquier cosa. Entonces, estas no son las correctas. Las adecuadas, las ideales, y hago este gesto porque no son de fácil acceso económicamente, es la mascarilla N95. Esa es la ideal. Hay otras, por supuesto, más complejas que protegen. Y podemos ver en el siguiente nivel, entre 151 y 200, ese definitivamente ya, el primer valor afecta a todas las personas. El segundo es particularmente peligroso para las personas con enfermedad crónica. La tercera, ven ustedes la señal de alarma, estamos realmente en una condición, yo diría, de alerta importante, y la que supera los 300, esa se considera inclusive que puede poner en peligro la vida. Y estuvimos nosotros, reitero, hace 2 años en valores cerca de 400. O sea, fue una verdadera alerta nacional que vivimos con estos valores de contaminación que tuvimos. Bueno, y que para los que se autorrecetan ahora, este aparatito, el móvil, tiene sus altos riesgos, porque aquí con la nueva tecnología, a ustedes que han estudiado por años, les pretenden sustituir. Con información que está ahí, busca uno la receta. Sí. Qué cuidado tener con eso, doctor, porque hemos visto en estos días de altos niveles de contaminación muchas compras de dilatadores, de ciertos medicamentos para liberar la vía respiratoria, de inhaladores. ¿Cómo se debe manejar la población vulnerable frente a estos episodios que, reiteramos, se pueden alargar durante todo mayo y parte de junio? Mientras no llueva, aquí ese interrogante está. Efectivamente. Bueno, acá hay varias recomendaciones desde el punto de vista práctico. El primero es la prevención. A propósito de los teléfonos inteligentes, hay aplicaciones que nos pueden ayudar a nosotros mismos monitorear el aire. Antes de salir a la calle, usted con esa aplicación puede verificar las condiciones en que está el aire, y además le va a dar otra serie de mediciones, pero estrictamente nos ayuda a decir, bueno, el aire está en este nivel de contaminación, ya mostramos esa tabla que nos puede decir, bueno, con este nivel puedo salir a caminar con mis hijos, puedo ir a hacer X cosa. Pero también esta inteligencia artificial nos puede, animar a comprar medicamentos que no sirven absolutamente para nada más que para botar el dinero. Yo creo que la automedicación, en algunos casos, bueno, nos puede ayudar cuando son cosas sencillas, pero nos ha tocado ver en nuestra práctica privada y pública de pacientes que se han automedicado con cosas. Por ejemplo, se me ocurre en este momento y recuerdo un paciente, bueno, era una mujer realmente, que le habían recomendado que cuando el aire estuviera contaminado y se sentía mucha tos, tomara un té de origen chino, no recuerdo, era un té chino de algo. Y resulta que se tomó el té y llegó con una sensación más bien de ahogo a nuestro consultorio, con palpitaciones, le dolía el pecho,
le tomamos la presión arterial, recuerdo la andaba altísima, y preguntándole nos hizo referencia a este té. Resulta que este té tenía cafeína, que es un componente del café, pero tenía cafeína a valores altísimos. Creo yo que fue el equivalente como que se haya bebidas energizantes. Y esta señora estaba muy mal, quedó hospitalizada, recuerdo, y este tipo de cosas que a veces parecen insignificantes nos pueden llevar a situaciones como la que les acabo de relatar. Número 1, prevención, conocer cómo está el aire. Número 2, si el aire está muy contaminado, esperemos nosotros que el gobierno, la Secretaría de Salud, a quien le corresponda, esté emitiendo alertas e información sobre la calidad del aire, pues evitar exponerse, sobre todo en las horas de mayor concentración. Alguien me decía, ¿qué pasa con los albañiles? ¿Qué pasa con los policías? ¿Qué pasa con la gente que vende en la calle? Bueno, esta es una situación terrible, Rosendo, porque son personas que están expuestas no solo a este aire contaminado, sino a la gran cantidad de sol. Y el sol es sumamente dañino si no se toman las precauciones. Y yo quiero relatarles algo, si tú me lo permites, no, vamos, Rosendo. doctor, porque Vengo llegando precisamente del dermatólogo, bueno, de la dermatóloga, por una lesión que me apareció aquí en la piel, y me fui a revisar, y no exagero, vengo saliendo del consultorio, se me acaba de hacer una resección de esta lesión con nitrógeno ahí, con un procedimiento. Y yo me preguntaba, y la doctora que me atendió, que por cierto es una gran profesional, me decía, doctora, ¿está usando filtro? Claro que uso filtro solar, pero ¿se lo aplica de manera apropiada? Yo creería que sí. ¿Qué pasa con los miles de hondureños, Rosendo, que no tienen la posibilidad de comprarse el filtro solar? Y acá, y aunque no sea el momento, lo voy a decir, debería de haber una política pública que ayude a que el filtro solar, que es un medicamento, no es algo estético, la gente pueda tener acceso a él, porque son sumamente costosos. Y alguien me decía, es decir, incluso, poner este medicamento dentro de la los canasta fármacos básica del hospital. Exactamente, Honduras es un país que la mayor parte del año estamos expuestos a la luz solar y hay cada vez más pacientes con cáncer de piel. Y este es el principal riesgo. E incluso hay médicos, legisladores que están actualmente en el Congreso Nacional, que creo que hay dermatólogos incluso. Debería de ser una iniciativa de ley. Y esto lo menciono porque ¿qué recomendación le podemos dar nuevamente a la gente que tiene que trabajar en la calle? Bueno, al menos cubrirse, usar siempre gorra, sombrero o algo que le tape la cabeza. Porque no solo es la piel, Rosendo, el sol puede dañar también el cuero cabelludo y hay pacientes con cáncer en el cuero cabelludo por la gran cantidad de sol que reciben. Cubrirse la cara, usar manga larga. Hay personas que se pueden inclusive poner un pañuelo para que les cubra el cuello. La idea es evitar que el sol dé directamente sobre la piel. La otra recomendación, eviten esta época, yo sé que es muy difícil y también nos cuesta dar una respuesta, a inhalar el humo de leña. ¿Cuántas mujeres, cuántos hogares siguen cocinando todavía con leña en Honduras? Y muchas veces las mujeres y particularmente las niñas desde muy pequeñas están en el fogón inhalando ese humo, porque claro, ahí se hace la comida, ahí se echan las tortillas y esta es una recomendación, evitar al máximo inhalar humo de leña. Obviamente quisiéramos que no hubiese esa práctica histórica, tradicional, de la quema de las parcelas para poder sembrar, porque esto es algo que contamina increíblemente el ambiente. Y yo diría, en cuanto a las recomendaciones, si usted toma un medicamento, si usted es hipertenso, no lo abandone. Y si usted tiene asma o bronquitis crónica y su doctor, su médico, le ha recetado un inhalador de rescate, este es el momento en el que usted tiene que tenerlo y garantizarse que lo tiene a mano. Porque un inhalador de rescate le puede servir si usted inhala aire contaminado y siente que una crisis de asma puede desencadenarse, ese es el momento de usarlo. Esto diría yo que podrían ser las recomendaciones más prácticas para este momento que estamos viviendo. Bueno, hago la pausa. El tema de la hidratación, cómo se debe manejar, el exponerse con frecuencia a estas horas que son, no es que son prohibitivas, no, que debe tener usted el cuidado
de que si sale, porque hay que realizar actividades, protegerse. ¿Cómo se debe manejar? Para sitios, no vamos a quedarnos en Tegucigalpa, donde la temperatura está con otro tipo de niveles, Valle de Sula y la zona sur del país, que las temperaturas, estábamos revisando hoy en estos picos de la 1 de la tarde, en Nacaome, en Choluteca, El Progreso, algunas zonas de San Pedro Sula, Villanueva, Choloma, Puerto Cortés, Tela, estamos así en general, superaron en algunos momentos los 40 grados hoy. ¿Cómo manejarse para estos sitios? Después de la pausa. Seguimos esta noche al banquillo con el doctor Carlos Aguilar. Tenemos el pendiente de la orientación en cuanto a hidratación, lo que está ocurriendo para el sur y el norte del país. Okay, sí, este es un tema crucial. Normalmente se ha recomendado 8 vasos de agua para mantenerse hidratado. Esta es una cifra que es bastante discutible en el sentido de que hay personas que se toman un poco menos de eso o un poco más. Lo que sí es cierto es que en este momento que estamos viviendo y particularmente en las personas muy mayores, la gente arriba de 70, 75 años, tienen como un pequeño desequilibrio. Voy a hacer una analogía como con el termostato, por ejemplo, de los vehículos, que a veces tienen sed y no se dan cuenta. Entonces hay que estar muy alerta, hay que estar tomando mucha agua. Y cuando digo agua, es agua, no son líquidos en general, porque es muy conocido que en muchos lugares del país, por ejemplo en la zona sur, que a veces el acceso al agua se dificulta mucho y en algunos lugares es más fácil encontrar una bebida gaseosa que una botella de agua. Y esto es un grave peligro. Es muy conocido que la zona sur de Honduras presenta los niveles más altos de enfermedad renal. Personas que llegan a terminar en diálisis, que tienen diálisis peritoneal o de otro tipo de diálisis, porque consumen poca agua, por muchas razones, desde las económicas hasta las culturales. Y en este momento es crucial que todas las personas tengan acceso al agua. Por eso algunas medidas que entiendo se están tomando en las escuelas, por ejemplo, donde los niños pueden sufrir deshidratación, insolación, incluso quemaduras por bueno, sol. A propósito de los niños, estas medidas que si bien surgen como un complemento por parte de educación, que se haga el teletrabajo, que se suspenda la presencia de grupos. Yo creo que sí, hay zonas, hay que ser muy selectivo, o sea, no es todo el país y creo que no hay que utilizar ni abusar de esta situación porque esto tiene un gran impacto cuando los niños dejan de ir a la escuela y sobre todo que no hay tecnología para la mayoría de los niños. Yo creo que sí es una buena medida, entendiendo de que hay lugares donde tienen incluso ni la posibilidad de tener baños para de manera adecuada puedan ir los niños al salirse de la clase para poder usar los baños. Y sí creo yo que puede ser prudente cuidar a esta población infantil que es más vulnerable. No hay duda de que el consumo de agua puede ayudarnos a prevenir que tengamos una complicación. La hidratación es algo más importante de lo que la mayoría de las personas cree. Por eso, definitivamente debemos de, en esta época, andar con una botella de agua cerca en nuestro trabajo, pues obviamente en la casa, estar consumiendo agua, aunque no sintamos que tenemos sed. Y esto es muy importante, sobre todo para prevenir, reitero, en los adultos muy mayores. Bueno, hemos escuchado también en estos últimos días los que tienen la posibilidad, porque este es otro problema para los habitantes de la ciudad capital, los que tienen la probabilidad de tener el vital líquido en su hogar, que se están bañando 2, 3 veces al día, otros que con frecuencia se están lavando la cara. ¿Ayuda esto, doctor? ¿En qué medida? Claro que sí. Todas las medidas que ayuden a disminuir la temperatura corporal van a ayudar. Estar en la sombra, reitero, usar sombrero, usar gorra, todo lo que nos evite la exposición solar. Y claro, la piel es la primera barrera. Cuando el sol da fuerte y de manera directa, la piel se seca.
y tenemos entonces ese deseo de querer humedecernos y querer refrescarnos. Esto nos ayuda y quiero regresar un poco con eso del consumo de agua. Un signo de alerta que nos puede decir que necesitamos tomar más agua es no tener el deseo de ir al baño a orinar. Es decir, si después de unas cuantas horas, porque normalmente vamos a orinar cada 4, 6 horas, 8 horas, dependiendo, pero si usted pasa muchas horas y no tiene deseos, es señal de que ha tomado o que está tomando poca agua, y eso significa o puede alertarnos de que el riñón se puede enfermar y que el tomar agua se convierte en una medida que puede ayudarnos a prevenir una lesión incluso permanente en el riñón. Los más expuestos entonces que damos son niños y adultos mayores. Sobre todo niños menores de 5 años, sus barreras de protección son más frágiles, más vulnerables, igual que los adultos mayores, con enfermedades preexistentes en primer lugar, y la población en general, aunque no tenga enfermedad preexistente. En una circunstancia como esta, todos corremos peligro. Claro, estas dos poblaciones son las más vulnerables y son a quienes deben de ir principalmente las medidas de prevención y desde luego de mayor atención. Los padres de familia con sus niños que están con este tipo de enfermedades, estar alertas ante el primer síntoma de, en el caso de los niños con asma, por ejemplo, de dificultad respiratoria, de tos, acudir, usar su medicamento de rescate y acudir rápidamente a ser atendido por un profesional de la salud. Bueno, ha iniciado una campaña de vacunación y las poblaciones también expuestas, niños y adultos, son los que están pidiendo para ellos que sean prioridad y que acudan a los centros de salud donde se están vacunando. Tampoco puede ser un pretexto, porque así somos los hondureños, en gran parte, que no voy porque escuchan lo de la contaminación. Esto es preciso por aparte que vayan, porque también protege. Sin duda alguna, las vacunas son una de las herramientas más poderosas y valiosas que tiene la medicina para ayudarnos precisamente a prevenir enfermedades que en muchos países descuidaron sus programas de vacunación y ahora tienen enfermedades que prácticamente se consideraban que habían desaparecido. Este es un momento importantísimo para llevar a vacunar a sus niños o las brigadas que llegan a vacunar a casa, darles todas las facilidades y que la gente se aplique vacunas. Es importante también insistir, y hay que señalarlo, el programa de inmunizaciones de nuestro país durante muchos años, Rosendo, fue un programa ejemplar, premiado internacionalmente, pero que tristemente fue el ejemplo exactamente de Honduras para el mundo, que eras invitado a Honduras para que expusiera el éxito de estos programas, pero de la noche a la mañana se nos cayó. En los últimos años ha habido una caída importantísima, andamos, si mal no recuerdo, entre el 70 al 75% de cobertura, cuando llegamos a tener cerca del 95%. Este es un dato alarmante y claro, hay que tomar las medidas del caso. Ojalá que las autoridades empiecen a trabajar fuertemente en eso y, por supuesto, la población. Estos programas son un fracaso si no hay el acompañamiento de la población, y ojalá la gente pues preste consejo y siga estas recomendaciones de llevar a sus familiares, a sus hijos, etcétera, a vacunarse. Y repito, cuando hay vacunación domiciliaria, permitir y además dar todas las garantías para que el personal de salud pueda hacer su trabajo de manera apropiada. ¿Se pueden poner, doctor, o aplicar, se pueden aplicar varias vacunas a la vez? Sí, sí se puede. Y es lo recomendable incluso. Hay ciertas circunstancias donde no es conveniente vacunar a los niños o a los adultos o a todas las poblaciones, y la más común y la más frecuente es si tengo gripe o si tengo una infección respiratoria. Eso es, yo diría, la contraindicación absoluta y la más frecuente, y en este momento, en esas circunstancias, es mejor esperar un par de semanas y luego aplicarse la vacuna. No esperarse hasta el siguiente año, hasta la próxima campaña, sino esperar que pasen las molestias de la gripe y entonces proceder a aplicarse la vacuna. Porque el suero ahí queda en los centros de salud y puede perfectamente llegar después. Así es, la vacunación está durante todo el año, pero en esta época en particular se lanza la campaña de vacunación.
Y yo creo que en este momento que pues los indicadores de salud en Honduras desafortunadamente no son los mejores. No son los mejores, estamos casi a la cola en Centroamérica, Rosendo. Solo Guatemala superamos o estamos muy cerca con algunos valores. Se ha perdido muchísimo de los logros alcanzados. Hay un déficit terrible de camas de hospital. Hay una necesidad de médicos realmente muy elevada, de enfermeras ni digamos, y por supuesto estas circunstancias hacen que nuestros indicadores de salud, que nuestro sistema de salud, incluyendo a la seguridad social, pareciera que no tienen un norte, que no se sabe hacia dónde vamos, y por lo menos la población acompañar esta campaña de vacunación que es pero muy oportuna. ¿Cómo se deben crear los cercos epidemiológicos? Nos ha llamado la atención del caso de El Salvador, que hablamos tanto en el tema de seguridad, están complicados con dengue. Recién leía hoy de los altos niveles de positivos que tienen de dengue, también de sarampión, que son patologías que en parte, a pesar de las dificultades del sistema sanitario en Honduras, lo hemos logrado controlar. Así es, las enfermedades prevenibles por vacunas, en este caso el sarampión, la principal causa ha sido justamente la caída de la campaña o la caída más bien del porcentaje de personas vacunadas. No sé, mucha gente debería quizás recordarlo cuando la epidemia del COVID hablábamos de ese efecto rebaño. Mientras más personas vacunadas, menos posibilidades de que una enfermedad como el sarampión pueda otra vez llegar a valores alarmantes. En Estados Unidos recientemente, en varios estados, sobre todo en Texas, han habido brotes de sarampión precisamente por esa falta o esa caída en los programas de vacunación. Y hay que decirlo también, hay un movimiento antivacunas que le ha hecho un enorme daño, yo diría que a la humanidad, porque ahora no se trata solo que si El Salvador tiene sarampión y nosotros no tenemos, no nos va a pasar nada. Este es otro gran pleito que tiene el mundo con personas que tienen sus propios conceptos, que se les debe respetar, pero tampoco es que hay que atenderles con la claridad que ellos pretenden, porque muchas personas, doctor, por no vacunarse, han muerto. Efectivamente, llegamos a tener, Rosendo, líderes religiosos, líderes políticos que llamaban a no vacunarse y muchos de ellos murieron, pero también murieron personas inocentes. Creo que aquí hay una enorme responsabilidad en las personas que tienen liderazgos en sus comunidades y creo que debe de hacerse un esfuerzo para que la sociedad hondureña en general acompañe estas campañas de vacunación. Si El Salvador tiene sarampión, si tiene dengue, segurísimo que nosotros también vamos a vernos afectados lo mismo que Guatemala. El movimiento migratorio en Centroamérica es tan fuerte que no podemos aislarnos y debemos de trabajar de manera conjunta con los demás países para evitar este tipo de problemas. En Honduras, otras enfermedades que también han hecho estragos y que cíclicamente nos afectan, el caso del dengue, es una enfermedad que tiene también otras connotaciones, la carencia de agua. La gente almacena agua y en esos lugares o en esos recipientes son los criaderos y se sigue viendo, por ejemplo, aquí en la capital, Rosendo, tú pasas por un bulevar y vas a encontrar de los denominados junkers, son miles de carros chatarra que están tirados por ahí. Van a empezar las lluvias, ahí van a ser los criaderos de zancudo y estoy casi seguro, ojalá me equivocase, tendremos otra vez un repunte de los casos de dengue. Claro, aquí hay una gran responsabilidad del gobierno, pero también del ciudadano en colaborar y en ayudar a prevenir al no permitir que esos lugares donde se acumula agua vayan a ser el recipiente donde puedan crecer los zancudos y producir un nuevo brote importante de dengue. Muy bien, el doctor Carlos Aguilar, exsecretario de Salud, con nosotros al banquillo. Pausa y ya regresamos. De hoy, con el exsecretario de Estado en el despacho de salud, el tema de los hospitales. ¿Por qué se nos resiste tanto la construcción de hospitales
o la mejora del sistema hospitalario en nuestro país. Hospitales chatarras hace 4 años o 5 años atrás, tema de la pandemia. Y ahora la construcción de hospitales que para algunos exfuncionarios se sobrevaloraron, pero esto lo van a decidir las investigaciones de los entes contralores. Nuestro cara a cara de hoy, ¿qué debe plantearse por parte de las autoridades sanitarias y del Estado para mejorar el sistema? Cara a Cara es presentado por Jet Stereo. Arma tu cancha con el mejor servicio de instalación, pantallas más grandes y sonido envolvente. Gracias a... Problemas con temas sanitarios y graves, delicados. Y ahora en la administración de Xiomara Castro también denuncias que han obligado al actual gobierno a suspender la construcción de 3 hospitales cuyo proyecto se arrancó en Santa Bárbara, en Salamá Olancho y en Ocotepeque. ¿Por qué fallamos tanto? Bueno, a mí me parece que la pregunta que nos debemos hacer es ¿hacia dónde va nuestro sistema de salud? ¿Qué piensan los políticos respecto al sistema de salud? Esa es una pregunta incómoda porque es evidente que la salud no ha sido la prioridad para la mayoría de los gobiernos que hemos tenido. Y esto lo digo porque efectivamente ese fantasma de la corrupción nos viene persiguiendo desde hace muchos años. Yo agregaría además el saqueo del Seguro Social años atrás. Y ahora nuevamente estamos con este tipo de dificultades. Yo creo que la ausencia de una política nacional de salud que sea definida por todos los actores de nuestro sistema, los gremios, los trabajadores de la salud, por supuesto los pacientes, las municipalidades, la empresa privada, la industria farmacéutica, debemos de definir un modelo de salud, obviamente diferente al que tenemos, porque es más que claro que este ha fracasado. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos tener un sistema de salud diferente, que lo blindemos del afán de los políticos que cada 4 años vienen a cambiar lo que hizo el gobierno anterior, vamos entonces a poder construir ese camino que necesitamos para llegar a un modelo de salud que se adapte a las necesidades actuales del pueblo hondureño. Lo hizo Costa Rica hace muchísimos años con la Caja Costarricense del Seguro Social, que es una institución que está protegida de los cambios de gobierno, de los caprichos de algunos políticos, y eso hace que tengan un sistema de salud más eficiente que el nuestro. La suspensión de la construcción de estos hospitales es una noticia que nos llena de tristeza, de frustración, de decepción, no solo por los montos que se han erogado y que se corre el peligro de que esas instalaciones queden abandonadas, sino por el grave impacto que van a tener sobre esas poblaciones que se van a beneficiar de esos hospitales. Que dicho sea de paso, en algunos de ellos tenemos dudas razonables desde el punto de vista técnico si era el mejor lugar donde decidieron construirlos. Pero independientemente de eso, estamos viendo que cuando no hay un diseño apropiado, no hay una predicción sobre cómo se van a operar esos hospitales, un modelo descentralizado o no, de dónde va a salir el personal y de dónde van a salir los recursos para pagar a todo ese personal y todo el equipamiento. Estas son preguntas que se tienen que hacer antes de iniciar un proceso de construcción de hospitales. Por otro lado, la recomendación que se hace en muchísimos lugares es que los hospitales deben de ser construidos por empresas u organizaciones con amplia experiencia en construir hospitales. A mí me parece que la CID no es precisamente la instancia o la institución más idónea para construir hospitales. No es lo mismo hacer carreteras o puentes que hacer un hospital. Ojalá que las investigaciones del Ministerio Público sean rápidas, sean independientes, que no tengan sesgo político y partidario, por supuesto, para que esto se resuelva lo más rápidamente posible y se retome una vez dilucidadas las dudas que haya sobre la sobrevaloración o no de estos hospitales, a fin de que estas instalaciones no queden en el abandono. Por la experiencia, creeríamos que esta investigación se tardará, como todo aquí en nuestro país, desafortunadamente, pero ojalá que en este caso en particular, esta valoración y estas investigaciones además tengan un fuerte componente técnico
técnico-científico y que no sean llevados a cabo por personas sin experiencia y, reitero, con influencia ideológica o partidaria, que sería lo peor que le puede pasar a nuestro país. ¿Se debe retomar este proceso en medio de la dificultad económica que se tiene una vez que se verifique que el proyecto sí puede seguir, doctor, o más deberían ir por la apuesta de mejorar lo que ya tenemos? Porque esto lo han cuestionado, ustedes que conocen mucho mejor que nosotros, de la forma en que se hizo. Porque aquí se habló de construir nuevos hospitales, que está muy bien, nadie lo va a discutir ni decir que no, pero construir nuevos sin tener una atención de buena a regular en lo que ya tenemos. Estoy totalmente de acuerdo. La discusión aquí no es si se hacen más hospitales o no. Claramente necesitamos más hospitales. Pero en este momento que nosotros estamos hablando acá, hay un hondureño que está en la emergencia del hospital de escuela, a quien estoy segurísimo le están diciendo: usted necesita irse a comprar una placa, un clavo para que lo operen, y usted necesita 10,000, 15,000 lempiras para poderlo comprar. Ese es el drama, esa es la historia que vive Honduras. Entonces, si aspiramos a tener más hospitales y no podemos manejar lo que tenemos, entonces hay una decisión de priorizar. Sin duda alguna, la priorización debe ser atender lo que ya tenemos. El hospital de escuela es el hospital más importante que tenemos en el país y desafortunadamente está en una situación realmente calamitosa. Solo quienes no han tenido la posibilidad de atenderse o ir con un familiar no se dan cuenta de lo terrible que está la situación en los hospitales. Lo mismo en el Catarino Rivas y en otros hospitales más. Yo creo que este gobierno ha tomado algunas decisiones, bueno, básicamente 3. La primera, no tener un secretario de Estado y que el presidente asuma, lo cual creería yo que después de 100 días es una decisión que debe de reevaluar. Yo creo que se necesita una persona que esté en el día a día. La agenda presidencial es demasiado extensa como para cubrir también la de salud, el fideicomiso y las operaciones del ámbito público a lo privado. Creo que eso no es suficiente. Y en tema de construcción de hospitales, yo diría que los prioritarios deberían de ser los hospitales de trauma. Casi todos nuestros principales centros hospitalarios consumen su presupuesto atendiendo personas que se accidentaron en moto, que en carro, que una herida por arma de fuego, que por un machete, etc. Son cantidades increíbles de lempiras que se gastan en atender este tipo de pacientes. Y esos hospitales de trauma son estratégicos, son necesarios, se van a salvar muchísimas vidas y desde luego deberá entonces priorizarse respecto a las demás inversiones que se vienen arrastrando desde el gobierno anterior. Y iría por la ruta de la cooperación externa, partiendo de que muchas de estas obras, en su momento fue el gobierno del Reino de España el que tuvo la iniciativa de un financiamiento que al final van a ser los órganos contralores y fiscalizadores los que van a decirnos al final de la investigación por qué no se continuó con España, si ellos lo iban a construir, y al final se terminó haciendo con fondo local. Así es, yo creo que la cooperación internacional, que los bancos de desarrollo y otros organismos que pueden financiar hospitales son herramientas en las cuales el gobierno se puede apalancar para construir los hospitales. Sin embargo, creo que el Tesoro Nacional puede hacer frente a estas necesidades y Honduras debe de ir migrando de esa especie de extender siempre la mano pidiendo dinero prestado para todo. Lo que tenemos que hacer es priorizar. ¿Por qué gastar millones de lempiras en canchas de fútbol y no en hospitales? ¿O por qué se genera dinero del Poder Ejecutivo para algunos diputados en el Congreso? Son pequeñas cosas, pero son ejemplos del enorme caos y anarquía que hay en el manejo de las finanzas públicas de nuestro país. Por eso insisto yo, el día en que los políticos en Honduras pongan a la salud verdaderamente en el lugar que se merece, el destino y la vida de los hondureños en el tema de salud va a cambiar para siempre. El doctor Carlos Aguilar con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa y ya regresamos. Bueno, seguimos al banquillo con el doctor Carlos Aguilar. Y el tema del personal, ¿cómo estamos? Porque aquí se habla de ampliar la red, de mejorar
el tema de medicamentos, la colocación de médicos con ciertas especialidades, porque no hay muchas. ¿Cuántos neumólogos hay, doctor, a propósito? ¿No? Debemos de haber entre neumólogos para adultos y niños, yo creo que tal vez unos 20 en todo el país. No creo que haya más que eso. Y que son realmente muy pocos para la población nuestra. Somos pocos y bueno, considerando además que hace un par de años se logró a través del esfuerzo de una colega, la doctora Zoya Pasosa, impulsar el programa de residencia de neumología en Honduras. O sea, ya estamos formando neumólogos acá. Claro, el programa es pequeño, se gradúan creo que 2 neumólogos en cada promoción y somos pocos. Pero el tema de los recursos humanos en salud es uno de los problemas más graves que tenemos. Y hay contradicciones. Se dice por indicadores de la Organización Mundial de la Salud que más o menos deberían de existir alrededor de 25 médicos más o menos por 10,000 habitantes. Nosotros andamos cerca de la mitad. Y en las enfermeras es casi el doble o el triple. Y vemos noticias como por ejemplo el despido de médicos en esta administración vía WhatsApp. O sea, hay una contradicción enorme. ¿Qué es lo que desnuda esto? Que no hay una política nacional de recursos humanos en salud. Yo creo que el proyecto de querer construir hospitales sin prever dónde van a estar o de dónde saldrán esos especialistas para atender las diferentes áreas, bien sean los hospitales de trauma o los centros de atención neonatal en algunos departamentos del país, debe de contar con un respaldo de dónde van a tener o de dónde van a contratar esa gran cantidad de personal, esa gran cantidad de recursos humanos, no solo médicos, enfermeras, técnicos de rayos X, técnicos de laboratorio, ayudantes de enfermería. O sea, la cantidad de personas que se necesitan para operar un hospital es realmente importante. Y acá también yo quisiera mencionar, porque ha sido un tema también de debate, y es en relación a la presencia de médicos de otros países, particularmente de las brigadas de Cuba. Yo creo que con tanto médico hondureño desempleado, es realmente una enorme contradicción invertir recursos para traer médicos del extranjero cuando acá hay muchas personas desempleadas. Sí considero que en ciertas especialidades o subespecialidades muy específicas debe de existir algún mecanismo que permita tener la capacidad de contratar personal que a lo mejor no hay en el país, pero son realmente excepciones y no debería de ser la norma. Y es que esto se lo planteaba, doctor, justamente por eso, porque se está buscando ampliar la red, pero no tenemos el personal. Y ese es uno de los componentes. Los equipos. Y no es que seamos pesimistas, pero hay que ver la realidad del país. Los costos no son de unos pocos centavos, son de miles de millones de dólares. Efectivamente, si la gran pregunta cuando uno plantea un sistema de salud es ¿quién lo va a financiar? ¿De dónde van a salir los recursos? Si en Honduras 9 de cada 10 hondureños van a un hospital público, apenas tenemos un 20% de cobertura del seguro social. Es decir, que de 5 trabajadores, 4 no tienen seguro social. Es decir, aquí la gran cantidad de personas... Y que es otro servicio también con deficiencia. Por supuesto, porque no hay una política nacional y lo hemos conversado con algunos funcionarios incluso y no hemos escuchado hacia dónde va la seguridad social. Si vamos a tener, como algunos creemos que se debería de impulsar un proyecto de un modelo de cobertura universal. Es decir, que todos los trabajadores de Honduras tengan seguridad social. Porque la seguridad social no solo son los hospitales, son una serie de condiciones que ayudan al bienestar del trabajador. Entonces, este tema del recurso humano, más los recursos económicos que se necesitan para el equipamiento, son un reto, considerando que una persona, como lo comentábamos en la pausa, que requiera, por ejemplo, un ultrasonido y venga de una comunidad lejana en el país, debería poderse resolver eso en el nivel secundario, es decir, por ejemplo, una persona que viva en alguna aldea del departamento del Paraíso tendría que acudir a un centro hospitalario, por ejemplo, en el Hospital Gabriel Alvarado en Dalí, y ahí resolverse su problema, que le hagan su ultrasonido, que se pueda hacer
una cirugía que no está complicada. Es decir, la mayor parte de los problemas se deberían de resolver y solo en casos muy, pero muy seleccionados, ese paciente debería de venir al nivel terciario, en este caso el hospital escuela u otros hospitales. Y en cuanto a los sistemas de abastecimiento de medicamentos, volver a los procesos de compras supervisadas por el sector privado puede hacernos mejorar en los abastecimientos, doctor. Yo creo que el sistema de compras de la Secretaría de Salud no es un problema de recursos, porque eso se planifica, hay un presupuesto para eso. El problema del sistema de adquisición de medicamentos es logístico. Todavía en muchos lugares se sigue manejando los medicamentos en un almacén central, cuando esa es una modalidad que ha sido superada en muchísimos países y lo que se hace es una distribución que las mismas compañías proveedoras de medicamentos hacen en los hospitales y en los centros de salud. La digitalización y las tecnologías de la información pueden ayudarnos a evitar esos vergonzosos casos que venimos escuchándolos desde hace muchísimos años, que se encuentran lotes multimillonarios de medicamentos a punto de vencer, simplemente porque no hay tecnología que le pueda indicar a la persona encargada, el director del hospital, el jefe de la farmacia, quien sea, que tiene un lote de medicamentos para tal situación que se vencerán en el próximo año. Si tuviera la información, entonces el manejo de estos medicamentos, de las compras, de las adquisiciones, sería mucho más ágil. Y lo otro, que es algo que creo yo que sí se puede y se debe de impulsar, es la descentralización de las compras. Es decir, los hospitales deberían de tener, hay algunos, pero no están la mayoría, su capacidad de poder adquirir sus medicamentos y sus insumos de manera descentralizada y que los presupuestos sean en función de los resultados, no el presupuesto histórico que actualmente se tiene. Es decir, si un hospital consume, por decir una cantidad, 100 millones de lempiras en el 2025, entonces en el 2026 le aumenta un 0.3, un 0.5. Debe de ser por resultados. Estas y otras reformas son las que deben definir un nuevo modelo de salud que desafortunadamente todavía no ha sido planteado, no se sabe para dónde vamos y si seguimos entonces actuando de la misma manera, seguiremos escuchando durante muchísimo tiempo más las crisis que a menudo venimos escuchando. Hace poco, Rosendo, solo quiero terminar esta parte, recibí un mensaje de compañeros del colegio, una noche benéfica para un compañero, ex compañero del colegio, que necesita para hacerse una cirugía en el hospital escuela. Y de esto estoy segurísimo que todos los hondureños hemos apoyado a algún amigo, algún familiar con una noche benéfica. Y esto, no digo que no tiene que haber solidaridad, pero el Estado tiene que dar respuesta a lo más importante que es la salud del pueblo hondureño. Carlos, gracias. El doctor Carlos Aguilar, especialista en neumología, esta noche con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.